alteración dada la inflación y la última deflación del último año, pero básicamente aquí es como para comentarles que el presupuesto casi se ha duplicado entre el 2001 y el 2008, y como conversaban ayer, cuando se duplica un presupuesto, yo creo que es urgente que exista más rendición de cuentas de los gastos que se están haciendo y si esos gastos se están haciendo bien o se están haciendo mal. Bueno, los sistemas de control pueden asumir diversas modalidades de resultados, de gasto interno, externo, etc. En Chile la gestión del presupuesto público está en manos de la DIPRES. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Nosotros pensamos que nos íbamos a encontrar con algunas trabas cuando presentáramos esta indicación en el Congreso, porque durante el año 2008 la DIPRES, que es la Dirección de Presupuesto que depende del Ministerio de Hacienda, intentó evaluar un programa del Ministerio Público, el programa de atención a víctimas y testigos. Y el Ministerio Público se negó a que se le practicara la evaluación, señalando que como eran un órgano autónomo constitucional, el Poder Ejecutivo no tenía injerencia en evaluaciones de sus programas, cosa que en el fondo varias de las personas que trabajamos en este tema nos sorprendimos porque consideramos que si el Poder Ejecutivo entrega recursos a una entidad autónoma o a un poder como el Poder Judicial que es independiente, eso no impide que el poder autónomo o independiente le entregue o le haga una rendición de cuentas de en qué se está gastando y si es que está funcionando o no está funcionando sus programas, sus políticas, etc. Ya voy aquí. Entonces, la verdad es que nos sorprendimos porque no nos encontramos con trabas en el Poder Judicial para aprobar en el fondo esta glosa en la ley de presupuesto, pero sí nos encontramos con trabas de los parlamentarios, porque en el minuto en que nosotros recurrimos a los parlamentarios y les decimos, mira, tenemos una vía para obtener información de cuánta plata se está gastando en el procedimiento civil actual para poder en el fondo tener algunos datos para poder hacer el análisis costo-beneficio de la reforma procesal civil que iban a ingresar a tramitación en el próximo año. Y en el fondo nos topamos con trabas de los parlamentarios porque cuando le presentamos el proyecto ellos nos decían, pero ¿cómo nosotros vamos a exigirle al Poder Judicial que nos entregue información a nosotros? ¿Cómo nos vamos a exigir que nos rinda cuenta? Eso lo podría hacer el Poder Ejecutivo y yo creo que el Poder Ejecutivo no lo puede hacer, nos decían, porque el Poder Judicial tiene independencia y desde ese punto de vista no tiene que rendirle cuenta ni al presidente ni al Parlamento. Y fue difícil en el fondo hacerlos entender que la tendencia ya iba en que si se le están entregando recursos públicos al Poder Judicial, sí se le puede exigir rendición de cuentas. Y que la vía más importante para exigir esta rendición era a través del Parlamento, porque específicamente eran ellos quienes tienen la representación de los votantes. Y no así, por ejemplo, los ministros, a quienes los elige el presidente, o el mismo Poder Judicial. Porque en nuestro país los jueces son elegidos de una forma en que la ciudadanía no tiene ningún poder en el fondo para elegirlo. Y bueno, esta información podía ser básica para el diseño e implementación de futuras reformas. Finalmente, los parlamentarios se decidieron a presentar esta indicación, pero nos solicitaron que el año que sigue, es decir, este año, que se discute la ley de presupuesto 2010, presentáramos las mismas indicaciones para el Congreso. Es decir, para que el Congreso hiciera transparente en qué estaba gastando sus dineros que se establecen en la partida presupuestaria del Congreso Nacional, y de esa manera dijeron, perfecto, si el Poder Judicial se está haciendo más transparente, nosotros también tenemos que hacernos más transparentes. Y finalmente se aprobó en el fondo la indicación, que es más bien significativa. Bueno, aquí tengo que la reforma procesal penal se gasta un 30% del gasto total del Poder Judicial, y en los juzgados de familia 17%, y en la reforma procesal adolescente un 0,39%. ¿Qué es lo que ocurrió? Que lamentablemente nos entendieron mal la glosa los parlamentarios, porque nosotros queríamos obtener información que no estaba en ninguna parte, que era cuánto se estaba gastando y por cada tipo de tribunal, y específicamente en los tribunales civiles. Pero ellos entendieron que nosotros queríamos solicitar información de las reformas, cosa que ya está bastante avanzada la información que se entrega de las reformas en la página web,
y desde ese punto de vista finalmente hubo una especie de asimetría entre el Poder Judicial y los técnicos que estábamos detrás de los parlamentarios, en el sentido de que nosotros queríamos obtener información que no está en la memoria anual del Poder Judicial y que no se publica en el Poder Judicial y que tiene que ver con el procedimiento civil, que es el procedimiento que aún no se reforma en nuestro país. Bueno, ahí está la glosa, que si quieren la pueden ver en el paper o en la presentación. ¿Qué significa esto? A ver, yo creo que es un primer paso en nuestro país de la rendición de cuentas del gasto público del Poder Judicial al Congreso, es decir, reconocer que tiene esta obligación, reconocer el Poder Judicial debe reconocer que si se le están entregando recursos públicos, debe rendir cuenta de ellos. Una obligación de entregar información semestral, un primer paso, y podría extenderse, por ejemplo, a información de resultados de objetivos concretos de las reformas judiciales. Es decir, el día de mañana nosotros podríamos introducir una indicación en la partida presupuestaria del Poder Judicial donde se estableciera que semestralmente tiene que entregar información al Congreso de, por ejemplo, cómo se ha incrementado la satisfacción de usuarios en una reforma, etc. O otro tipo de objetivos que en el fondo pueden marcar tendencia de que las cosas sí se están haciendo bien y sí se está gastando bien el incremento de recursos. Ya, voy a terminar con esto. Bueno, yo creo que el gran desafío son lograr evaluaciones de impacto de futuras reformas y ojalá de la reforma procesal penal, que ya lleva bastante tiempo y que ha funcionado bastante bien, y todos los expertos sabemos eso, pero tiene una percepción bastante mala por parte de la ciudadanía. La ciudadanía no cree en la reforma procesal penal en Chile, la ciudadanía piensa que se está metiendo más gente, que se está metiendo menos gente a la cárcel de lo que se debería meter, que la reforma no funciona como funcionaban los tribunales anteriores y tiene bastante desconfianza. Por lo tanto, yo creo que el desafío es mostrarle a la ciudadanía de que efectivamente esta reforma sí está funcionando, y eso yo creo que se puede lograr a través de una evaluación de impacto de las distintas entidades que intervienen en la reforma procesal penal para, en el fondo, mostrar efectivamente cuáles han sido sus resultados. Eso. Muchas gracias. Bien, gracias Daniela. Vamos a seguir en tercer lugar con la presentación del modelo de administración financiera presupuestaria del Poder Judicial de Chile, quien va a estar a cargo de Gustavo Poblete. Gustavo es actualmente el jefe del Departamento de Finanzas y Presupuesto del Poder Judicial de Chile. Es MBA y magíster en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile. Tiene un posgrado en Desarrollo Organizacional de la Universidad de Chile también, otro posgrado en Gestión de Riesgos y un diplomado en Control y Gestión de la Universidad Católica. Es licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública y administrador público de la Universidad Central. Es profesor de distintas cátedras, destacando la del curso regular para la formación de diplomáticos de la Academia Diplomática de Chile. Y adicionalmente la cátedra de Administración Estratégica y Aplicación Tecnológica a la Gestión Administrativa. Recibió durante el año 2004 el premio denominado Emprendedor, entregado por la Dirección de Compras y Contratación del Ministerio de Hacienda. Fue jefe del Departamento de Finanzas y Operaciones de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería chilena. Lideró el proceso de certificación internacional de normas ISO 9001-2000 en los procesos de administración financiera y presupuestaria del Poder Judicial de Chile.